Sin duda, hermanos, este tema, esta serie, pues nos está dando mucha revelación. Nunca habíamos puesto atención posiblemente en cada detalle. ¿Cuál era el mensaje que Dios nos da a través de esta ciudad de Jerusalén? Hemos dicho que la ciudad fue amurallada, se edificaron 12 puertas alrededor de la ciudad, cada puerta tenía una función. Sin embargo, esta ciudad, que era caracterizada por buscar a Dios, una ciudad teocrática, es decir, que dependía absolutamente de Dios, aunque había reyes gobernantes en Israel, pero el que guiaba al pueblo era Dios mismo, Jehová de los ejércitos. Tanto los reyes como los sacerdotes y los profetas que guiaban al pueblo siempre buscaron la dirección de Dios. Ninguno de ellos, de los monarcas de Israel, se atrevió a ir a la guerra sin antes consultar a Jehová de los ejércitos, la estrategia. Y cuando ellos dependieron absolutamente de Dios, Dios les garantizó la victoria. Sin embargo, viene la caída de Israel. Jeremías nos hablaba hace 8 días, ahí en el capítulo 25, del verso 3 al 12, encontramos cuál fue la causa de la caída, del tropiezo de Israel. Dios envió profetas para hacerlos volver al camino. Ignoraron el llamado de Dios. Les advirtió en repetidas ocasiones. Les dijo: volveos ahora de vuestro mal camino. Vuélvanse de la maldad, de las obras malas de sus manos, porque si no moriréis, si no se vuelven de ese mal camino. También Jehová les dice a través del profeta Jeremías que no adoraran a dioses ajenos, porque solamente provocaban la ira de Dios. Y después de advertirles, hermanos, Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, a veces Dios derrama su justicia, pero dice el profeta que Él es lento para la ira. Se manifiesta más la misericordia de Dios. A veces nos hemos apartado del Señor, hemos ofendido sus mandamientos, no hemos obedecido, pero Dios tiene misericordia de sus hijos, porque Jesús, Él clamó misericordia por nosotros. El Padre, hermanos, le advierte a Israel y le dice ahí en Jeremías 25:8: por tanto, ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré de las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y levantaré a Nabucodonosor y los traeré contra ustedes, contra los moradores, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua. Y entró el rey de Babilonia, Nabucodonosor, desde el 605 antes de Cristo empezó a invadir Jerusalén. Pero fue en el año 586 cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, arrasa con la ciudad de Jerusalén, destruyó la ciudad, derribó los muros, tiró las puertas, e Israel fue llevada al exilio
a Babilonia. El periodo de exilio es del año 536 al 538, que se considera los años de esclavitud. 70 años estuvo Israel bajo el yugo de Nabucodonosor. Pero también encontramos la historia maravillosa de estos hombres: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ellos estaban allá en la esclavitud, pero Dios ya había elegido, así como eligió a Nabucodonosor para darle una lección a Judá, también Dios eligió hombres para que hicieran la obra, para cumplir los propósitos de Dios. Y aún estando en esclavitud, Dios los llama de ahí y trae a Zorobabel, el primer grupo que regresa a Judá. Después viene Esdras con el segundo grupo, y finalmente Nehemías, lo que estamos estudiando, él regresa con el tercer grupo a Jerusalén. Y muchos ciudadanos de Judá regresan nuevamente a casa. Dios tuvo compasión y misericordia. Después de que estaban bajo el yugo de el rey pagano, rey gentil, Dios les dio la libertad. Y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Un tiempo también nos apartamos de Dios, nos olvidamos de sus mandamientos y caímos bajo el yugo de Satanás. Estuvimos esclavizados, pero Dios no nos dejó ahí estar bajo el dominio del enemigo. Él envió a un libertador, Él envió a un Zorobabel, Él envió a un Esdras, a un Nehemías, para salvarnos, para rescatarnos. Y ese Nehemías, ese Zorobabel y ese Esdras se llama Jesús de Nazaret. Él descendió del cielo, Él vino a la tierra, Él vino a rescatarnos. Estábamos en el exilio, estábamos esclavizados, estábamos en la maldad, pero Cristo vino a libertarnos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Él ha venido a rescatarnos, a ponernos en libertad. Regresa Nehemías. Él trabajaba como copero del rey Artajerjes, que era el gobernador. Y cuando Nehemías estaba en el palacio del rey Artajerjes, el rey le preguntó cuál era el motivo de su tristeza, y él le explica: es que algunos de mis hermanos que vinieron de Jerusalén me dijeron cómo está la situación, la ciudad destruida, derribada. Y este rey, hermanos, también gentil, él da la orden que se apoyara a Nehemías, que todo lo que se necesitara. Proclamó un decreto también que apoyaran a Esdras y a Nehemías, que todos los tesoros de la provincia de Babilonia, dice, todo lo que os pida el sacerdote Esdras y Nehemías, escribas de la ley, dice, les sea hecho, les sea dado puntualmente. Este hombre abogó a favor del pueblo de Israel. Sabemos que Dios lo había elegido. Y ellos regresan y comienzan. Nehemías hace un recorrido por Jerusalén, por las ciudades. Dice que él lloró por esa ciudad devastada, pero él se animó a hacer algo. Vio el problema, vio la magnitud de la desolación, de la destrucción, pero él hizo algo. Y esto nos muestra hoy el Espíritu Santo, que a veces vamos a ver lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestra Jerusalén, en nuestros muros. ¿Qué puertas ha destruido el enemigo? Y esto nos debe de llevar, tal vez a veces nos da tristeza ver la situación de nuestro hogar. Los que no conocen a Cristo, nos duele, pero no tenemos que quedarnos ahí en la depresión, en el dolor, en el llanto, en el sufrimiento. No tenemos que levantarnos y hacer algo en el nombre de Jesús de Nazaret.
empezar a restaurar nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra familia, porque Dios nos ha llamado a nosotros para restaurar. Alabado sea Cristo Jesús. Y hablábamos ya hace 15 días de la primer puerta que se restaura, que es la puerta de las ovejas. Esta puerta de las ovejas tiene que ver con darle prioridad al asunto principal que hubo para Nehemías. Esa puerta de las ovejas era la puerta más importante. Tiene que ver ahora en nuestro tiempo con ir al que es la puerta de las ovejas, que es Jesús. El asunto de la salvación es primordial. Es lo primero que tenemos que solucionar para poder reconstruir la ciudad, para poder reconstruir las murallas, las puertas. Lo primero es reconstruir esa puerta de las ovejas, que tiene que ver con Jesucristo. Ver nuestra situación, cómo estamos con el Señor. Nos hemos apartado de Él, nos olvidamos de su camino, dejamos su sana doctrina. Tenemos que volvernos a Él. Eso representaba construir esa puerta de las ovejas. También hablábamos hace 8 días de la puerta del pescado. Dijimos que ahí es por donde traían, así como por la puerta de las ovejas, llegaban todos los que traían ovejas para ofrecerlas en el sacrificio, en el templo de Jerusalén. También la puerta del pescado era por donde salían todos los pescadores de Judá. Iban al río Jordán, iban al mar de Genesaret a pescar y regresaban, tenían que entrar por esa puerta, no podían entrar por otra porque no les permitían entrar. Era ese lugar exclusivo. Ahí llegaban los compradores. Esa era la forma de sustento también para los de Judá, los judíos. Pero Jesús después viene y le da el sentido espiritual a esa puerta. Y lo demuestra en Pedro y Andrés. Dice: ustedes son pescadores, es a lo que se dedican. Ustedes muchas veces entraron por esa puerta, pero ya no van a ser más pescadores de peces. Ahora yo los haré pescadores de hombres. Y eso es lo que representa ahora nosotros. Después de que tú restauras tu comunión con el Señor, que entras por la puerta, que buscas a Jesús, ahora nuestra tarea es ser pescadores de hombres, predicar su palabra, su evangelio. Y hoy veremos la tercera puerta que se tiene que reedificar. Se le conoce como la puerta vieja o la puerta antigua. Algunos se imaginan y piensan que esta puerta, hermanos, fue la entrada principal que tuvo la ciudad de Jerusalén. Por eso se le conoce como la puerta antigua. Es la que se reedificó mucho antes que cualquier otra. Jerusalén se reedifica, la ciudad, pero antes de Jerusalén existió una ciudad antigua llamada Salem. Era una ciudad llamada Salem, pero esa ciudad también desaparece y vienen los reyes, los monarcas nuevos de Israel, y ellos comienzan a reedificar esta nueva ciudad que se conoce Jerusalén. Pero esta puerta antigua o la puerta vieja comunicaba a la ciudad nueva de Jerusalén con la ciudad antigua de Salem. Aquí nos damos cuenta, hermanos, quiénes son los que restauran esta puerta. Fue restaurada por Joiada y se menciona a toda su descendencia, a toda su familia. Pero vean lo que hicieron con esta puerta. Versículo 6. Número 1. La enmaderaron. O sea, sí estaba la puerta, pero ya deshecha, posiblemente era de hierro, de metal pesado, pero no tenía ya madera, no tenía protección. Levantaron la puerta, ya estaba caída, derribada, colocaron cerraduras
y colocaron sus cerrojos. Un comentarista de la Biblia decía, pues que no era mejor hacer una puerta nueva. Pues era más fácil que estar levantando y restaurando algo que ya estaba viejo, que ya estaba destruido. Pues hubieran tirado esa puerta y hacer una nueva. No, hermanos, porque esto se refiere a los principios, a los orígenes. Dios siempre tiene principios, estatutos. Y a veces el enemigo quiere hacernos apartarnos de esos principios, de esas doctrinas iniciales, de lo que aprendimos al principio. Cuando buscamos al Señor por primera vez, el diablo viene y destruye, derriba y tira. Y a veces decimos, no, pues vamos a hacer algo nuevo. No, el Señor no quiere que hagamos algo nuevo. El Señor quiere que volvamos a sus principios, a lo original, a su palabra. Jehová dijo, volveos a mí. Él no dijo, busquen a otro Dios, algo nuevo. No, Él dice, vuélvanse a mí. Aquel que se vuelve al Señor, que busca nuevamente el primer amor, la primera fe, ese primer día, ese día feliz cuando conocimos al Señor, cuando Él perdonó nuestros pecados, y después el enemigo viene y nos derriba, nos quiere destruir. Pero no quiere que ahora seamos algo diferente o que conozcamos algo diferente. No, Dios nos quiere de nuevo en esa puerta, en la puerta antigua, donde entramos una vez, que es Cristo, esa puerta. Ahí quiere que regresemos por esa puerta. Esa es la razón, hermanos. Jeremías le dijo al pueblo de Judá, porque sabemos que hubo profetas preexílicos. Ya dijimos que el exilio es cuando se van a la esclavitud. Del año 586 al año 538, esos años estuvieron Judá en esclavitud. Pero hubo profetas antes de ese exilio, hubo profetas dentro del exilio y profetas después del exilio que estuvieron advirtiendo al pueblo. Y este profeta Jeremías fue un profeta preexílico. Antes de que el pueblo cayera en esclavitud, en destrucción, en ruina, Dios le estuvo hablando a través del profeta Jeremías. ¿Y cuál era el mensaje? En el libro de Jeremías, Dios dice a su pueblo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, por ese camino donde un día estuvo Judá y Jerusalén sirviendo a Dios, donde vieron los milagros, las maravillas. Ese pueblo que estuvo en esclavitud en Egipto, pero cuando le clamaron a Dios, Dios tuvo misericordia y les envió un libertador y los libró del yugo del faraón. Y cuando caminaron en el desierto, en un desierto donde hay frío, donde hay calor, donde no hay agua, donde no hay alimento, Dios fue su proveedor. Él es el pastor. Y dice la palabra del Señor que Jehová es mi pastor y nada me faltará. El pueblo de Israel tuvo todo con el Señor. Fueron bendecidos. Cuando ellos fueron obedientes a sus mandamientos, Dios también se comprometió a bendecirlos. Y dice Jeremías, hay que volver a esos caminos antiguos, cuando vimos la gloria de Dios, cuando vimos el poder de Dios. A veces escuchamos testimonios de hermanos nuestros o hermanas y dicen, qué maravilloso era aquello. Me acuerdo cuando yo iba con mi papá o mi mamá a la iglesia, caminábamos horas, pero estábamos felices, estábamos contentos porque buscábamos a Dios. No importaba si había frío, calor, si había lluvia, no importaba, ahí estábamos. Esas son las sendas antiguas. Y les dice Jeremías, tienen que volver a eso, a la puerta antigua, a la puerta vieja. Tenemos que reconstruir esa puerta. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Tal vez si tú ya te apartaste,
o el enemigo te quiere desviar de esa senda antigua, de esa puerta antigua, tenemos que volvernos y caminar en ese sendero de paz. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Esas sendas antiguas, hermanos, esos caminos antiguos, o esa puerta antigua, esa puerta vieja, nos recuerda lo correcto. No nos referimos a las modas de antes, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que las modas de antes eran mejor, no, ahora lo moderno, pues no es lo mismo. No se refiere a eso, se refiere a la doctrina, a los principios bíblicos, a lo que conocimos. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, cómo en esta puerta, la Biblia no menciona si era de mayor dimensión, era más grande, pesaba más, pero nos damos cuenta, hermanos, cómo hay personas, más grupos que participaron para la construcción. Y vean cómo también en este grupo de los que participaron hubo mujeres. Dios no es un Dios machista. Por ahí surgen predicadores que son machistas, que no permiten que la mujer sirva, que no trabaje. Dicen, no, es que no hay pastoras. Esa es una mentira, ese es un engaño del diablo. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, donde Dios derramó dones no solo a los hombres, Dios derramó dones al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está integrado, compuesto por varones y mujeres. Y aquí vemos cómo estas mujeres también estuvieron trabajando. Versículo 12, junto a ellos restauró Salum, hijo de Jalogés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. También Dios capacita a la mujer, también Dios le da fortaleza. También la mujer puede estar clamando por su iglesia, por su familia, por su casa, por su Jerusalén, por sus puertas. También la mujer es importante para reconstruir lo que el enemigo ha derribado. También Dios toma en cuenta su trabajo, su esfuerzo. Muchos varones hemos sido bendecidos por esa mujer que Dios ha puesto a nuestro lado. Esa es la fortaleza, esa es la ayuda idónea que Dios ha colocado. Así es que, mujer de Dios, no te des por vencida. Puedes ver destruida tu ciudad, tu casa, tus puertas derribadas. Nunca te des por vencida. Tú puedes construir, puedes edificar. También tu oración es escuchada por el Señor. ¿Cuántas mujeres hoy dan testimonio de que estuvieron años orando por sus hijos? Y algunas mujeres nunca vieron a sus hijos a los pies del Señor, pero tuvieron esa convicción de un día iban a venir a los pies de Cristo. Y se cumplió ese tiempo. Y se cumplió el momento. Esas oraciones llegaron a la presencia de Dios. Porque Dios es fiel en sus promesas. Dios escucha el clamor de su pueblo. ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo? Dale alabanza al Rey, al que vive por siempre. ¿Qué es lo que puede derribar estas puertas ahora en nuestra actualidad, hermanos? ¿Qué es lo que nos puede separar de las sendas antiguas, del camino o de los principios de la sana doctrina? Pablo ya en el Nuevo Testamento habló de algo llamado viento de doctrinas. ¿Qué son esos vientos de doctrinas? Son personas que también se levantaron, predicadores que hablaron de Jesús, que también fueron ministros, también Dios les dio revelación, recibieron ministerios, pero que traían otro evangelio. En Efesios capítulo 4, verso 14-16, encontramos, hermanos, cuál era la preocupación de Pablo. Esta iglesia de Éfeso, que según el contexto cultural era una iglesia
que surgió, hermanos, de en medio de la idolatría, del paganismo, de en medio de la inmoralidad, de la prostitución. De ahí, de ese lugar, Dios levantó a esta iglesia de Éfeso, pero una iglesia muy atacada, asediada por el enemigo. Pero Dios, a través de Pablo, les dice que es el Todopoderoso que levanta pastores, ministros, evangelistas, predicadores, pastores, con el fin de capacitar a la iglesia. Dios no levanta a los pastores para engrandecerlos a ellos, no. Dios levanta pastores para engrandecer a la iglesia, para hacerla crecer en madurez. Y estos pastores que Dios levanta, es el propósito de enseñarlos, capacitarlos, hacerlos crecer en el conocimiento de la Escritura. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Efesios 4:14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es algo fluctuante? Pues viene de la palabra flotador. Sabemos que es un flotador, ¿verdad? El flotador, según esté el nivel del agua, ahí va a estar. Si el flotador no hay agua, está abajo. Pero conforme sube el nivel, también el flotador se levanta. Y ya llega el momento en que se queda ahí. Pero el flotador depende mucho del nivel del agua. Está para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. No es estable. Y así sucede a veces con la fe, con la búsqueda, con el servicio del cristiano. Es como un flotador, es fluctuante. A veces está gozoso, está arriba, vienen las pruebas y para abajo, para arriba, y así está flotando. Y dice Pablo, no quiero que los cristianos seamos así, fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Esta es la forma en que el enemigo opera, hermanos, con doctrinas falsas. Dijo Timoteo, que fue alumno y discípulo de Pablo, que hay doctrinas que se conocen doctrinas de demonios. Si pudiéramos enumerar todas las doctrinas de demonios que en la actualidad estamos escuchando, hermanos, es una lista enorme. Está la doctrina fluctuante, la doctrina de demonios, este viento de doctrina de la mujer, esa supuesta mujer que es Cristo, Lili, algo así se llama, que está ahí en internet, que es una mujer que dice que es Cristo. Hay otra en el oriente que también dice que es la esposa de Cristo. Tenemos en el norte un hombre que se levantó, que se hace llamar profeta, que dice que el Espíritu Santo es una mujer. Y así, hermanos, la lista interminable de que se le conoce como vientos de doctrinas, que son enseñanzas falsas. Detrás de esas doctrinas está Satanás para desviar al cristiano de la senda antigua, del verdadero camino, y llevarlo al error, a la confusión. Y llega el momento que después ya no saben ni a quién seguir. También está otra corriente llamada los falsos mesiánicos o los judaizantes, los de las raíces hebreas, las supuestas raíces hebreas. Cuando Jesús y sus discípulos, muchos ya no hablaron hebreo. Como fueron conquistados y dominados por diferentes naciones, el lenguaje hebreo se perdió. En 722 los de la casa de Israel fueron cautivados o esclavizados por los asirios. Ese lenguaje que se hablaba ahí era el lenguaje peshita. En el año 586, cuando viene Nabucodonosor, ellos hablaban el arameo. Después vienen los medos, los persas. También los judíos aprendieron el idioma persa. Después vienen los griegos, también hablaban griego. Y finalmente en el año 168 vienen los romanos y derrocan al imperio griego y conquistan a Israel. Y muchos hablaban latín. Ya el hebreo no se dominaba. Por eso estos falsos maestros que se colocan, o bueno, se dejan crecer el cabello, la barba, se colocan su atuendo y dicen que son judíos y que guardan las fiestas judías, son charlatanes, son engañadores.
Pero tristemente, hermanos, esos vientos de doctrina, como es un viento, sopla y arrastra a muchos. Por eso Dios quiere que permanezcamos firmes en la fe, que crezcamos espiritualmente, porque estos vientos de doctrina, los hombres usan estratagemas, estrategias, saben cómo engañar. Para engañar emplean con astucia artimañas de error. Dice Pablo, no nos dejemos confundir, engañar, sino que siguiendo la verdad, o sea, volviendo a los principios, a la verdad, lo que fue más antiguo, lo primero que escuchamos de Cristo, la doctrina de Cristo. Ese es lo antiguo, esa es la puerta antigua, la puerta vieja. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, que es aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos vientos de doctrina son los que nos pueden apartar, y no importa la antigüedad de la denominación, porque la religión secular, la religión tradicional, dice no, nosotros tenemos 1000 y tantos años, pero esos 1000 y tantos años que tienen, los tienen fuera de la doctrina de Cristo. No importan los años. Los judíos que estaban ahí con Jesús, a los cuales el Señor les dijo sepulcros blanqueados, ellos eran más antiguos, pero no, la antigüedad no les daba autenticidad, sino es estar en el camino correcto. Dice Pablo también en 2 Timoteo 4:1 al 8, que esos vientos de doctrinas, los que quieren apartarse del camino antiguo, dice, tienen comezón de escuchar, tienen comezón de oír. Y como hay ese deseo de alimentar el alma de la palabra, pero a veces no ponemos atención, no podemos discernir lo que realmente algunos están enseñándonos. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Esto significa que el Señor Jesús es el que va a estar en el trono blanco. El trono blanco va a ser después del milenio. Viene, lo más próximo es el arrebatamiento de la iglesia, 7 años de grande tribulación, 1000 años del reinado terrenal de Cristo, y después el trono blanco. Ahí Jesús dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero a los muertos, ¿cómo? Si ya no existen. Porque Dios los va a resucitar para juzgarlos. Y le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, solamente la palabra. Anima a tiempo. Aunque tú creas que ya no es tiempo, que ya no vale la pena, fuera de tiempo, también anima, predica, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le dice, ¿por qué razón? Porque vendrá el tiempo, llegará el momento cuando muchos ya no van a querer sufrir por causa de la sana doctrina. Para algunos será muy pesado el estar en esa doctrina. No, esa doctrina está bien anticuada. Tal movimiento ya está obsoleto. No, ahora lo moderno, vamos a meter lo moderno para que pegue más, para que jale más. Y ese es el engaño de Satanás. Muchos se van a lo moderno y dejan la sana doctrina de Jesucristo. Es cierto, la palabra del Señor es actual, nunca caduca. Dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios nunca pasa de moda, siempre es nueva cada mañana, es una bendición.
Si muchos no van a querer sufrir ya por esos principios, sino que teniendo comezón de oír, de escuchar, de saber más. Y como se van a amontonar maestros y van a salir maestros, y hoy nos damos cuenta, hermanos, ya en internet tú entras a escuchar una predicación y te encuentras de todo tipo. Y lamentablemente hay personas que nunca estuvieron recibiendo clases. Eso no significa que en un instituto, una escuela te da autoridad. No, pero un instituto te enseña hermenéutica, las reglas de la interpretación, te enseña homilética, la forma correcta, te enseña de la profecía, de la salvación. Un instituto te da más herramientas para saber y comprender correctamente e interpretar adecuadamente la palabra del Señor. No es menospreciar a los que nunca han estado en un instituto, pero ellos corren el riesgo de ser más engañados. Y lamentablemente personas que nunca han conocido, hermanos, de la Biblia, están predicando. Y a veces te usan versos fuera de contexto, inventan doctrinas. Y es un desorden. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué harán esos maestros que no tienen ni experiencia? Yo no digo que Dios no pueda usar a alguien que no estudió. Dios puede usarlo, pero yo me refiero a que son personas que no han tenido esa experiencia de estudiar la palabra de Dios correctamente. Y estos falsos maestros que van a engañar a los que tienen comezón de oír, apartarán de la verdad nuestros oídos. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y es lo que está sucediendo, hermanos. Hay púlpitos, hay escenarios que ya son fábulas, ya son cuentos, ya son historias, ya son revelaciones, ya son manifestaciones. Encuentras personas ahí con el saco orando, con su traje, aventando el zapato, aventando el agua, escupiendo agua. Tantas fábulas, hermanos, tantos cuentos, mentiras se han apartado de la senda antigua. Ese es el engaño del diablo, el engaño de Satanás, que han apartado la verdad del oído. Pero le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio, sé coherente, sé inteligente en todo, soporta la aflicción, haz la obra de evangelista, tú ve a predicar, tú sigue compartiendo, anunciando la sana doctrina, cumple tu ministerio. Dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esta carta a Timoteo se escribió aproximadamente entre el año 60 y el año 62. Y según la historia judía, Pablo muere decapitado en el año 64 o 66 por órdenes del emperador Nerón. Pero aunque Pablo dice: yo ya estoy para sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, pero yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida, que guardan la fe, que predican la sana doctrina, que llevan el evangelio, que están en la senda antigua. No hay otro evangelio, dice Pablo, Gálatas 1:6. No hay otro evangelio. Así como Pablo advierte a la iglesia de Éfeso, advierte también a Timoteo que predicara, también a la iglesia de Galacia, y les dice Pablo: van a venir muchos predicadores, van a venir los apóstoles, nosotros, Timoteo, Silas, Bernabé, Apolos, Lucas, todos los colaboradores de Pablo. Les dicen en Gálatas 1:6: mas si aún nosotros, todos los apóstoles del Señor Jesús, o los que conocimos después, o si viniera un ángel, y así aunque sea el ángel Gabriel, el arcángel Miguel, sea quien sea, pero si trae un evangelio diferente, dicen, no
lo reciban, sea maldito. Y también Juan, ya casi al final de su ministerio, de su carrera, Juan, él muere casi a los 100 años, desterrado en la isla de Patmos. Y ya al final de su ministerio, en una de sus cartas, él escribe a una familia donde la líder era una mujer y que esa mujer predicó el evangelio. La primera carta de Juan fue a todos los hermanos que estaban expatriados, pero la segunda carta es exclusivamente para esa mujer, para esa familia, a esa iglesia que estaba en su casa. Y le dice en la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que eran los docetistas o los gnósticos, que confiesan que Jesucristo no ha venido en carne. Ellos no creían que Jesús se humanizó, negaban la naturaleza humana de Cristo. Dice: pero el que hace esto es un engañador, es el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Verso 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, el que está en la senda antigua, en el origen, en el inicio, en esa doctrina sana de Jesús, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene a Jesucristo. Ese tiene a Cristo, es su Señor, es su Salvador. Dios mora en él, el Espíritu Santo de Dios mora en él. Aquel que está en Cristo, aquel que permanece en la doctrina del Señor. Y le dice Juan: si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Porque siempre el engaño, la mentira, la falsedad, la falsificación, todo aquel que adultera la palabra, que la tuerce, que la cambia, que la modifica, que la acomoda a su manera, todo aquel va a haber un juicio. Va a haber juicios, plagas que están escritas en Apocalipsis. Pero aquel que permanece en Cristo, hay un galardón, dice Pablo. Yo he terminado mi carrera, dice, he peleado la batalla con fe y ahora me está reservado un galardón. Y esto es lo que nos habla, hermanos, la puerta antigua. Si estamos en el Señor, permanezcamos ahí. Pero si el enemigo te quería llevar por otra puerta, otro camino, viento de doctrina, otra enseñanza, abandona ese camino y ven al camino antiguo, a la senda antigua. Dice Jesús por último en Juan 8:31, cuando le hablaba a sus discípulos y cuando aquellos judíos que decían que conocían la Torá, que eran rabinos, que eran hijos de Abraham, pero que no creyeron en Jesucristo, que lo rechazaron, de nada les importó que fueran de la genealogía o descendientes de Abraham. Les dice en Juan 8:31, Jesús les dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros, hablándole, es un pronombre personal, hablándole a sus discípulos, no a los maestros de la Torá o de la ley, no, les dice a sus discípulos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los que son discípulos de Jesús? Los que permanecen en la palabra. En el año 1517 surgió un monje agustino que se rebeló contra el sistema de Roma, el sistema papal, porque vio todo el abuso que había, venta de indulgencias. Cuando los obispos de Roma decían que cuando la persona que había fallecido un familiar, que en el momento que metían una moneda ahí en la alcancía,
Y en el momento que sonaba la moneda en la alcancía, en ese momento que sonaba, dice que el alma de su familiar salía del purgatorio. Una vil mentira. Y Martín Lutero, cuando vio eso, se sorprendió. Y él se salió del catolicismo romano y únicamente predicó la sana doctrina. ¿Y saben cómo le llamaron a él? Protestante, hereje, que porque se apartó del sistema religioso. Pero aquí Jesús nos dice quién es un hereje. El hereje no es aquel que se aparta de una denominación, de un sistema. No, el hereje es el que se aparta de la palabra de Dios. Ese es el hereje. Pero el que permanece en Cristo, ese es verdaderamente un discípulo del Señor Jesús. Le damos gracias a Dios por esa bendición de habernos revelado su palabra. Tú y yo tenemos ese privilegio de haber conocido un día al Señor Jesús. El día que tú conociste a Cristo, al diablo le dio una furia. Y desde ahí tú te convertiste en su enemigo número uno. Y desde ahí él va a buscar destruirte. Va a querer hacerte apartar de la verdad. Pero tú eres vencedor en el Señor Jesús. El Señor está con nosotros. Pablo dijo que cuando él se sentía débil, que ya no podía, cuando él en sus fuerzas físicas naturales ya no podía más, ya no podía avanzar, y él era débil, ahí en él reposó el poder de Cristo y él recibió nuevas fuerzas. Y cuando él era débil, dice Pablo, fuerte soy en el Señor Jesús. Somos fuertes en el Señor Jesucristo. Él es el que nos da la fortaleza para volver a la puerta antigua, para volver al camino, para volver a la verdad. Es lo que quiere el Señor, que tú vuelvas, te reencuentres nuevamente con el Señor, como aquel día que tú conociste por primera vez, cuando delante del altar, de la presencia de Dios, tú le pediste perdón por tus pecados y el Señor ahí te perdonó. El Señor quiere que volvamos a ese comienzo, a ese inicio, a nuestro primer amor. Eso es lo que significa restaurar esta puerta. Ponte de pie, vamos a adorar y bendecir al que vive. Dale una ofrenda de palmas al Rey, a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Los pies de Cristo.
¿Cuántos quieren pasar al frente, venir a los pies del Señor y decirle: Señor, hoy renuevo ese compromiso contigo, Señor? Hoy yo renuevo ese compromiso contigo, Señor. Yo me comprometo, Señor, a restaurar esa puerta antigua, a restaurar esa puerta que había sido derribada. Yo me comprometo, Señor, a reedificar, a reconstruir. Aquí está el Señor. Si tal vez estás pasando por algún problema, dificultad, ¿cuál es la lucha que tú estás enfrentando? Ven al frente, pasa. Aquí está el Señor Jesús. Aquí está el Señor Jesús. ¿Cuántos quieren recibir esa fortaleza de Dios? ¿Cuántos quieren recibir esa fortaleza del Espíritu Santo? Aquí está el Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesús, tu Hijo amado, nos humillamos, Señor, delante de tu presencia. Nos acercamos a ti, Señor. Aquí está tu iglesia. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Necesitamos de tu fuerza, tu fortaleza, de tu Espíritu Santo, que es lo único que nos ayuda a permanecer en la verdad, a volver a las sendas antiguas, a preguntarnos, Señor, cuáles son esos caminos antiguos. Tu palabra, tus principios, Señor, ese primer amor, ese amor, Señor, el que nos trajo a ti. Que siempre te busquemos con todo nuestro corazón, que nunca nos apartemos, Señor, de tu camino. Aunque venga el enemigo para destruir, aunque venga el enemigo para engañar, para arrastrarnos al error, a la mentira, Señor, ayúdanos a permanecer firmes, que nuestro oído no sea apartado, Señor, de la verdad. Que permanezcamos en la verdad, en tu doctrina, en tu enseñanza, en tu mandamiento. Que permanezcamos fieles, firmes, Señor, buscando siempre tu rostro. Gracias, Señor, por mis hermanos que te buscan, aquellos hermanos que están fieles, Señor. Ayúdalos a permanecer firmes en ti. Aquellos que el enemigo quería desviarlos del camino, apartarlos, Señor, que ellos puedan vencer esa tentación. Toda acechanza, todo ataque del enemigo sea destruido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Y aquellos que aún no han conocido ese camino verdadero, esa senda antigua, que hoy, Señor, vengan a ti, que vengan a tu camino. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que ha sido de bendición para nuestra vida. Yo te pido que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, a todos los que están aquí, a los que nos escuchan, Señor, también en esa transmisión, también que sean bendecidos. Muchas gracias, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestros pastores, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes. Llévalos con bien, Señor, al pastor Eleazar García Pérez, a la pastora Abigail Castilla Méndez, Señor, guárdalos, bendice su camino, su salida, su entrada, Señor, a toda la familia. Yo te pido por la familia, Señor Castilla Méndez, que tú envíes, Señor, consuelo, que tú envíes fortaleza, Señor, resignación. Bendice, Señor, a tu hijo Ezequías Castilla Méndez, Señor, que tú le des fortaleza a sus hijas, Señor, a Leticia, también, Señor, a Raquel Castilla López, Señor, a la familia López Alonso, que tú los bendigas, Señor, que tú consueles, Señor, a esta familia, Padre. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Vamos a salir, llévanos con bendición. Que el amor de Dios, que la gracia de Cristo, que la unción del Espíritu Santo sea con todos, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.